Voy a hablar ahora del metaanálisis del proyecto Arrendajo, cuyo objetivo es reforestar el país en 20 años. El proyecto Arrendajo, como quizá sepáis, es un plan para, entre los años 2019 y 2039, tener 1.000 millones de quercus, al menos quercus, nacidos en la península ibérica. Nosotros pensamos que con estos 1.000 millones se podría resolver definitivamente el problema de la desertificación, de la erosión, de la destrucción de los suelos y sobre todo de las alteraciones climáticas que están convirtiendo a los territorios ibéricos en una especie de carrusel del calor, de la sequía, de las anomalías de toda naturaleza. Así pues, nosotros para movernos, para profundizar en el trabajo, necesitamos comprender el proyecto Arrendajo metaanalíticamente. ¿Qué significa metaanalíticamente? Pues analizándolo en sus últimas causas y consecuencias, llegando hasta el fondo de la interpretación del proyecto para no quedarnos en versiones superficiales, como sería simplemente que todo consiste en coger y poner bellotas. Esto es una parte, naturalmente, una parte que tiene su importancia, pero solo una parte pequeña. Se realiza y hace aquello que se comprende a fondo. Entonces, para llevar adelante con energía la cuestión de la reforestación bellota a bellota, porque esto es una cuestión de bellota a bellota, hasta 1.000 millones de árboles en 20 años. Entonces, necesitamos comprenderlo a fondo. Esta comprensión tiene que partir de la percepción de que el desastre medioambiental se debe principalmente a la ausencia de arbolado, montes y bosques. Quienes digan otras cosas nos están engañando. No quiero entrar en polémica con nadie, pero los árboles son decisivos porque ellos crean la vida, crean el agua, crean el oxígeno, crean la materia orgánica, el humus de los suelos. Entonces, todo esto es lo que permite una regeneración, una refundación casi de la península ibérica como realidad biológica natural. Así pues, o hay árboles o no hay nada que hacer en las condiciones actuales. En segundo lugar, tenemos que entender que las instituciones no están haciendo nada. No están haciendo absolutamente nada, no se preocupan por las especies autóctonas, sobre todo las caducifolias que son las que deben ser promovidas. Han hecho el sistema de los pinos están bien en su espacio natural, pero los han sacado muchísimo de lo que era el pinar natural, que podía existir hace 300 años o 200 años, que era quizá la 10ª parte o quizá menos el 5% del pinar artificial. No tiene sentido, por ejemplo, que se expandieran los pinos resineros en 3,5 millones de hectáreas a partir de principios del siglo XX para el gran negocio que había entonces de la resina. Eso significó la destrucción de una enorme cantidad de espacios forestados con quercus, de montes y bosques de quercus, quejigos, encinas, en algunos casos robles, alcornoques, coscojas, y todo esto ha sido catastrófico porque, en primer lugar, los pinos resinos estaban en un sitio artificial donde no era su lugar, donde no era su espacio de vivir. Y en segundo lugar, pues la destrucción de los suelos que se hizo con primero descuajar el monte, luego poner el pinar, fue catastrófica porque durante todo este periodo la erosión se llevó las tierras más útiles y lo que queda es un suelo degradado, además acidificado por los pinos, por las hojas de los pinos. Entonces, lo mismo pasó con el eucalipto, que el eucalipto es peor. Si recorréis un eucaliptal de repoblación, encontraréis que aquello es como un infierno verde, es un silencio total, no hay flora, no hay fauna, no hay nada. Yo he recorrido eucaliptales y me he hecho 15 kilómetros en el interior de eucaliptales del norte de la península ibérica y me ha parecido aquel silencio tan estremecedor, aquella monotonía, solo un tipo de árboles, aquella ausencia incluso de insectos, de aves, de todo. Aquello es como la no vida para unos productos que luego sus rendimientos económicos son más bien insignificantes. O lo que se ha hecho en Portugal
el tercio norte de Portugal, que se ha convertido en un inmenso eucaliptal, destruyendo los bosques de carballos y de otros quercus que eran naturales allí. Todo esto es una catástrofe ecológica, una catástrofe medioambiental de proporciones enormes. Entonces eso lo han hecho las instituciones, lo ha hecho el Estado lo ha promovido. Por ejemplo, aquí la pinificación del país se hizo a través de ingenieros nazis que vinieron con el franquismo, incluso luego tuvieron el morro y la desvergüenza de escribir un libro explicando cómo ellos lo habían hecho, es decir, se cogen los pinares naturales que existían, incluso algunos tipos de pinos a mí me ofrecen mucha simpatía, como es por ejemplo el pino silvestre. En segundo lugar está el pino piñonero, que producen maderas de buena calidad, y en los espacios específicos el pino carrasco, el pino alepensis, y luego los otros pinos autóctonos pues ya me ofrecen menos simpatía, pero es que ocupaban espacios muy reducidos de manera natural. Por ejemplo, el pino carrasco está en todas partes. ¿Por qué tiene que estar en todas partes el pino carrasco cuando es un pino muy específico de terrenos arenosos, de sitios muy secos, con una calidad de los suelos muy bajas? Allí es estupendo y se debe utilizar, además es un pino bonito, ¿no? Pero fuera de allí, ¿por qué? No hablemos de otra plantación forestal que es el chopo clónico, con variedades al parecer traídas de Canadá y que resulta un chopo pues destructivo, ¿no? Las instituciones no están haciendo nada, las ONGs y otras organizaciones super subvencionadas pues tampoco, son organizaciones mortecinas porque no tienen un proyecto estratégico y por tanto les falta entusiasmo. Ellos no se plantean nada más que hacer una poca de repoblación, unos cuantos años, tienen su vivero, hacen plantel, recogen unas cuantas semillas y allá van. Y luego salen muy caras porque la cantidad de dinero que se les da de los ayuntamientos, de las instituciones autonómicas, del gobierno estatal o del gobierno de Bruselas no se corresponden en absoluto, no se corresponden con los logros conseguidos, que son insignificantes. Así pues, nosotros ofrecemos una solución popular al problema, mientras que lo que ha habido hasta ahora es una solución institucional que no ha servido de nada. Nosotros en 20 años lo vamos a hacer y lo vamos a hacer a coste prácticamente cero, un coste económico prácticamente cero. Esto es muy importante en un país cuya economía se está desmoronando, puesto que se basa en el entusiasmo y la creatividad de las personas. Es decir, vamos y lo hacemos. El sistema es sencillo, es simple en sí mismo y es ahí donde está la cuestión. Donde han fracasado las instituciones, triunfa el pueblo, triunfa las clases populares, triunfa la iniciativa individual, triunfa el entusiasmo, pero en un proyecto a largo plazo. Nada de eso tienen las instituciones. Ellos siguen con su pinificación, ponen a lo mejor una cantidad de frondosas, de encinas insignificante. ¿Cuántas encinas pueden poner? ¿Cuántas? No sé, 10.000 al año, 10.000. Cuando arrancan a lo mejor 1.000.000, porque se sigue con el descuaje, porque claro, en la medida que los suelos agrícolas actuales llegan a tener una carga tóxica por todo lo que se le añade de herbicidas, pesticidas, etcétera, descomunal, entonces se necesitan ir a nuevas tierras. Muchas de estas tierras toxificadas se abandonan. Lo que hay que hacer es meterle la cortadora a los pocos encinares que quedan, a los pocos quejigales, a los pocos robledales, para conseguir tierras que al mismo tiempo son muy frágiles porque se han mantenido como tierras arboladas y de pasto, porque no son aptas para la agricultura. Una parte muy importante de las tierras no son aptas para la agricultura, y meter allí la agricultura pues significa conseguir cosechas más o menos aceptables 2 o 3 años y luego ya la catástrofe, el desastre, hay que abandonarlo, los suelos se vuelven improductivos y encima ni tenemos luego árboles ni ya valen para la ganadería. Así pues, nosotros ofrecemos una movilización popular como alternativa y tenemos que hacerlo con el entusiasmo necesario y a coste cero, que esto es muy interesante. Daros cuenta que el significado económico, estrictamente económico, de la forestación del país es inmenso, porque significaría no solamente que habría madera, que habría leña, sino que habría una flora y una fauna muy rica. Una parte de ella tiene un aprovechamiento económico, más bien de autoconsumo. Por ejemplo, cómo se generaría una flora de hongos, de setas inmensa a partir de estos encinares colosales que estamos ya construyendo. Y al mismo tiempo, pues luego mejoraría el clima, que sería la parte fundamental. Con las lluvias, los rendimientos de la agricultura crecerían, los animales silvestres serían muy ricos, las plantas silvestres serían muy abundantes, y esto haría un ascenso de la riqueza de la península ibérica desconocido en las condiciones actuales y imposible.
Lo mismo decimos con la agricultura actual, que es cada vez más destructiva, cada vez más esquilmante, cada vez más cara en términos reales, ¿no? Pues bueno, nosotros el análisis metaanalítico, si me lo permitís así, del proyecto Arrendajo dice que económicamente estamos haciendo una revolución económica. Sí, así es. No solamente una revolución ambiental, sino también una revolución económica. Y todo esto con campañas anuales de 4 meses, porque es el tiempo natural de la bellota. La bellota en condiciones normales, hay variaciones por los territorios, pero más o menos empieza a poder ser recogida el 1 de noviembre y ya ha desaparecido a finales de febrero, ya no hay más bellota, y entonces le ponemos el 1 de marzo. Así pues, hay que tener en cuenta que lo que vamos a hacer va mucho más allá del yo cojo y planto 10 o 20 kilogramos de bellota. Eso es estupendo, mil felicitaciones. Os saludo desde aquí, pero tenemos que hacer más cositas. Hay que crear conciencia popular. Tenemos que hacer que el proyecto Arrendajo sea conocido por toda clase de personas, 10 millones, 20 millones de personas, para que reflexionen. Les puede chocar. Pueden llegar a decir, bueno, ¿de qué sirve que yo plante 10 kilogramos de bellotas? Hay que decirle, es que no eres tú solo, vamos a ser miles de personas, docenas de miles, cientos de miles, porque lo vamos a hacer así. En los ratos libres, en ratos de estos meses de otoño e invierno que no hay mucho que hacer, en vez de quedarse en casa, aunque llueva, tenemos que salir, tenemos que tener una actitud épica, una actitud entusiasta, no importa que haga frío, no importa que llueva, no importa que hiele, no importa incluso que nieve, incluso con la nieve se puede recoger y se puede plantar, se aparta, yo lo he hecho mucho, se planta un poco, se aparta la nieve y luego se mete en la bellota. Entonces, no solo es que una persona o 2 o 3 recojan 10 o 20 kilogramos de bellotas, sino que lo van a hacer miles, docenas de miles de personas. Esto, todos son actos, las personas muy mayores, las personas muy pequeñas. Yo he reforestado, he recogido y puesto bellotas con niños de 1 año. Los niños de 1 año los llevaban en la mano y luego les iba enseñando cómo hacerlo. Y sus padres estaban en otro sitio y sus abuelos estaban en otro sitio. Tiene que ser una verdadera movilización popular centrada en el entusiasmo, en la fraternidad y en la ayuda mutua. Pero para esto hay que crear conciencia popular, que el proyecto sea conocido. Por lo tanto, os pido, os ruego que lo deis a conocer por todos los medios, por ejemplo, en las radios de ámbito provincial, en la prensa de ámbito provincial, en las televisiones autonómicas, en las televisiones de los pueblos, que hay muchas televisiones de pueblos. Pedir que os hagan una entrevista, que os hagan una cuña, mandar un comunicado, dar la batalla de la información, de la comunicación. Si ganamos esta batalla hemos ganado, porque el método es tan sencillo y tan entrañable, el método del proyecto Arrendajo es tan sencillo y tan entrañable que todo el mundo tiene que decir, es verdad, por fin podemos restañar todo el desastre que hicieron las instituciones con la deforestación que hizo la revolución liberal, sobre todo con la ley de 1855, convirtió nuestro país en un desierto. Yo en algunos de mis libros explico cómo en sitios donde a mediados del siglo XIX se hablaba de dehesas, de bosques, por lo tanto de ríos, de manantiales, luego después desaparecieron las dehesas, desaparecieron los bosques, desaparecieron los árboles y por lo tanto desaparecieron los ríos, los arroyos y los manantiales, porque sin árboles no hay agua. Eso se hizo sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y en los primeros años del XX y se ha seguido haciendo hasta hoy. Con el franquismo se descuajó muchísimo y ahora se sigue haciendo con todo el morro. Eso, lo que veis de descuaje, estas encinas que las dejan luego tiradas, que a veces las arrancan con tractores y dejan las raíces al aire, fotografiarlas, denunciarlas. Vamos a hacer del árbol algo sagrado. ¿Por qué? Porque de él depende nuestra vida y el futuro de la humanidad. Por tanto, vamos a informar. Vamos a hacerlo en las lenguas locales, los notas en las lenguas locales, en las lenguas de los territorios, no solamente en castellano, no, en la lengua de cada sitio, de cada lugar. Vamos a darle un sabor lugar, un sabor auténtico, un sabor popular. Vamos a hacer llamamientos continuados durante todos los 4 meses que dure la campaña. Vamos a simplemente hacer que se conozca. Vamos a pedir a los periodistas que informen de todo esto, que digan, así se hace. Es muy sencillo, se aprende en un momento, no requiere ningún esfuerzo económico. Las estacas cavadoras se pueden hacer sencillamente con cualquier rama de árbol, se fabrica una estaca cavadora y eso es todo lo que se necesita para meterla en el suelo, levantar unos centímetros el suelo, meter la bellota, tapar el agujero, meter las bellotas, mejor dicho, conviene meter 2 o 3 por si alguna vana y falla.
y continuar. Y esto pues como un paseo, una forma de pasear, una forma de salir al campo, de salir al monte. Hacer que se comprenda, la consigna es, estamos forestando bellota a bellota, pero por cada bellota puesta hay que hacer un acto comunicativo, una bellota y un acto comunicativo, una bellota y un acto comunicativo. Ir a la prensa, a las radios, a la televisión, comunicados a las webs y a los blogs, charlas y conferencias, pancartas y carteles, en las lenguas locales. Vamos a recuperar el sabor, la riqueza y la grandeza de todas las lenguas y no solo de la lengua oficial del Estado, que es el castellano. En todas las lenguas esto hay que explicarlo. Pero para que el asunto funcione, para que el asunto continúe adelante los 19 años que quedan del proyecto Arrendajo, tenemos que conseguir un núcleo organizativo de al menos 1000 personas, un núcleo organizativo que sea el que se encargue de estas actividades. Este núcleo organizativo, estas 1000 personas, tienen que estar movidas por el amor más puro y desinteresado a los árboles. Si no sentís ese amor puro y desinteresado a los árboles, quedaos en vuestra casa, no vengáis. Esto es un acto de amor a los árboles y un acto de amor a la vida. Y de ahí tiene que surgir, de ahí surge el impulso a recoger y a plantar, a recoger y a plantar y comunicar, a plantar y a explicar, hasta que consigamos que esto sea algo de nuestra cultura. Esta apreciación del árbol tiene que formar parte de la cultura popular de los pueblos de la península ibérica, una cultura que esté ahí y que cuando lleguen los primeros fríos del otoño se digan, ya llega el momento de impulsar. Tenemos que hacer que 1000 millones de quercus estén vivos, vivientes, reales, existentes dentro de 20 años. Las personas que necesitamos tienen que ser entregadas, activas, inteligentes y creativas y, por supuesto, sociables. Celebraremos un congreso cuando llegue el momento, estas 1000 personas nos tenemos que encontrar y celebraremos un congreso y nos dotaremos de una estructura organizativa de abajo arriba para que sean las bases, las estructuras de las bases, los grupos de acción, de trabajo, de plantación, de difusión de la base de cada pueblo, de cada zona, de cada comarca. Esto es un fenómeno comarcal, sobre todo comarcal. Qué bonitas son las comarcas, qué bonitas, qué preciosa es esta comunidad humana que está ahí unida por un pasado común, de clima, de tierra, de características económicas, de historia, de lenguaje. Las comarcas son el centro de la vida de los seres humanos. Ahora se ha perdido la comarca porque nos han metido en esta cuestión artificial y absurda que son las provincias. Nuestros tatarabuelos vivieron en las comarcas. Nosotros, con el señor Javier de Burgos, aquel fulanito del siglo XIX, creó la división provincial y bueno, pues la división provincial rompe comarcas, rompe territorios que siempre han estado unidos por lo que tienen en común. Bueno, pues ahora estamos volviendo a la comarca. Entonces, estos núcleos comarcanos que vamos a ir creando tienen que ser los que tomen todas las decisiones en la base. Luego se puede crear una junta directiva por los diversos niveles comarcanos, luego en el plano territorial y en el plano de todo el país. Pero los poderes de la junta directiva tienen que ser secundarios y subordinados a lo de las estructuras de base del proyecto Arrendajo. Para, de este modo, actuar año tras año, dinamizar toda la operación año tras año, hacer posible que cada año los elementos comunicativos, explicativos, analíticos, porque también necesitamos mucho análisis, mucha mejor comprensión de la naturaleza, se hagan mayores. Entonces, 3 cosas más. Otros árboles, tenemos que preocuparnos de otros árboles. Fijaos cómo están otras especies, hay que pensar en otras especies que no son quercus, sobre todo las caducifolias, sobre todo aquellas que están más afectadas por las alteraciones climáticas negativas, como pueden ser las hayas, los abedules, por la pérdida de las aguas superficiales, como es los alisios, ese árbol maravilloso, estupendo, único, excepcional, que prácticamente está extinguido, se ha extinguido en los últimos 15-20 años. Y también tenemos que pensar en los arbustos. Como sabéis, el bosque auténtico se compone de 4 niveles o 4 estratos: el arbóreo, el arbustivo, el de las hierbas y el de los hongos. Es decir, el que está más alto, el que está bajito, el que está a ras de suelo, las hierbas, y el de los hongos, que es subterráneo. Esos 4 forman un bosque potente vitalmente,
útil para el crecimiento de otros animales, de los animales, para la flora, para la fauna. Entonces este es el bosque que tenemos que reconstruir, no los bosques ridículos que construyen en ínfimas cantidades ya, pero todavía a veces se ponen ahí gastando inmensas cantidades de dinero, porque todo lo estatal es ineficaz, es totalitario y encima es caro. Todo lo institucional es incompetente, todo. Solo es competente para la destrucción. Y como nuestra tarea es constructiva, tenemos que hacerlo sobre la base de lo popular. Lo popular es constructivo, lo institucional es destructivo. Eso significa, punto 2, que tenemos que estar activos todo el año, porque ¿qué sucede? Nosotros acabamos el año pasado el proyecto Arrendajo pues en los últimos días de febrero, y a partir del 15 de febrero prácticamente nos desentendimos, no había bellotas y tal, pero luego hasta que llega el 1 de noviembre pues pasa mucho tiempo y la gente se distrae. Entonces, como los otros árboles no son estacionales, pues tenemos que agarrarnos a los otros árboles, a muchas cuestiones, y tenemos que convocar este congreso, pero lo convocaremos y lo haremos si vosotras y vosotros tomáis la decisión de hacerlo. Y luego está la cuestión del comunal. La cuestión del comunal, esta sí que es una gran cuestión. Vamos a recuperar las tierras comunales. Primero, a localizarlas. Segundo, a recuperarlas, a crear las juntas vecinales que las tenga que gestionar. Expulsar de ahí a todos los institucionales, a toda la chusma de los partidos políticos que se han metido ahí a través de los ayuntamientos. Y devolverlas a su verdadero propietario, que es la comunidad popular local. Y vamos a reforestarlas. Eso no significa que las tierras de pequeños y medianos propietarios agrícolas que quieran que sean reforestadas, porque respetamos sus propiedades, pero que se llegue a acuerdos verbales, no hace falta de otra naturaleza, pues también tenemos que entrar allí. ¿Cómo no? Nosotros somos grandes amigos de la gente que tiene tierras y que tienen pequeñas cantidades, que ya es muy poca gente porque el campo ha sido destruido. Pero a partir del proceso de regeneración de los bosques, de la creación de una nueva masa de riqueza a partir de este fenómeno y del comunal, podremos dotar de vida y de población joven al mundo rural. Pues en esto quedamos, amigos y amigas. Hasta la próxima vez.